Les decía, vamos a la Biblia. Quiero comenzar con un pasaje. Bueno, de hecho no es un pasaje, de hecho ni siquiera un versículo. Es más, ni la mitad del versículo. Unas palabras nada más, son 5 o 6 palabras nada más. Quiero comenzar de allí. Y esas palabras están en la primera carta a Timoteo. Timoteo capítulo 6. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 11, en la primera parte. ¿Sale? Nada más, las primeras palabras de ahí. Ya saben, obviamente se le llama la carta a Timoteo porque el apóstol Pablo la escribió y la escribió a Timoteo. Ajá. Vean lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo con estas palabras, en esta frase que quiero leer. Versículo 11, nada más la primera parte. Le dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Ahí está. De allí quiero partir. Ajá. De allí quiero comenzar con estas palabras de Pablo para su hijo amado, obviamente hablando espiritualmente, ¿no? No es que Timoteo fuera hijo biológico de Pablo, era su hijo en la fe. Y Pablo, entre otras cosas, aquí en su primera carta, le dice esto, tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Ahí tienen entonces a Timoteo. A estas alturas ya todavía creo que se le consideraba joven a Timoteo, aunque ya era un hombre de unos 40 años probablemente, pero todavía se le consideraba joven. Ya había vivido algunos años, pero llama la atención lo que el apóstol Pablo entonces le dice a Timoteo, tú eres un hombre de Dios. Pregunta, y esto es para todos, particularmente para nuestras hermanas que tienen la bendición de ser mamás. Y sobre todo las que tienen hijos pequeños. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿Qué te gustaría que tus hijos fueran cuando sean grandes? ¿Qué te gustaría? ¿Qué quisieras? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Porque espero que estés orando por tus hijos. En cuanto a tus hijos, para cuando ellos sean grandes. ¿Qué estás haciendo tú? Para que si el Señor te lo permite, dentro de 25 o 30 años puedas ver a tus hijos convertidos en lo que tú anhelas que sean de aquí a ese tiempo. ¿Qué estás haciendo? Creo que estarán ustedes de acuerdo conmigo en que el más grande desafío para una mujer no es alcanzar la grandeza personal, no es alcanzar logros personales, y tampoco el más grande desafío para una mujer que es mamá no es lograr o hacer lo que sea posible para que sus hijos sean personas exitosas, y me refiero con esto a la manera en cómo el mundo ve el éxito. Tristemente, muchas mujeres esperan de sus hijos eso, que sean exitosos, pero no de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra, sino de acuerdo a cómo el mundo tiene un concepto acerca del éxito. Y esperan ver a sus hijos entonces cuando sean grandes siendo famosos, siendo ricos, viajando de aquí para allá, siendo reconocidos, teniendo fama, teniendo prestigio, muchas cosas. Pero vuelvo y repito, creo que ese no es el desafío para una mamá y sobre todo para una mamá cristiana. Yo creo que el desafío para toda mamá cristiana, para toda verdadera madre cristiana, es que con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, ellas puedan moldear en sus hijos e hijas hombres y mujeres temerosos de Dios, hombres y mujeres piadosos, capaces de vivir para la gloria de Dios. Hombres y mujeres que quieran vivir ellos de manera individual, pero también cuando llegue el tiempo de tener una familia, que vivan para la gloria de Dios, que vivan vidas piadosas.
El mundo recuerda en estos días, en días como hoy, que se celebra el Día de la Mamá, el Día de la Madre aquí en México. El mundo recuerda a mujeres que han hecho grandes cosas o muchas cosas por sus hijos. Y yo no digo que no las recordemos o que no les reconozcamos el trabajo que hacen. La Biblia, oigan, jóvenes y los no tan jóvenes también, la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres. Nos llama a honrar y nos llama a obedecer a nuestros padres. Así que sí, somos llamados a reconocerlos. Pero el mundo en general recuerda a mujeres que han sobresalido en diferentes cosas o en diferentes áreas y las recuerda y las tienen como heroínas. En la palabra de Dios, de hecho, también leemos de mujeres a las cuales el Señor usó para su gloria. Leemos de mujeres como, ¿qué les gusta? Como Sara. Leemos de mujeres como Rahab. Leemos de mujeres como Ruth, como Esther y muchas más. Pero hoy quiero que veamos y leamos, y ustedes vean junto conmigo, el ejemplo de una mujer, que de hecho son dos. El ejemplo de una mujer. Y quiero que aprendamos juntos acerca del ejemplo de estas dos mujeres. Aquí mismo en la primera carta a Timoteo, bueno, antes de leer el siguiente pasaje aquí en Timoteo, vamos a el libro de Hechos, por favor, en Hechos, buscan ahí en sus Biblias, Hechos. Vamos a seguir leyendo de Timoteo. Y ya ahorita que veamos estos versículos, ustedes van a darse cuenta, espero, de a quién me refiero. ¿Ok? Hechos, capítulo 16, versículo del 1 al 3. Hechos 16, del 1 al 3. Y Lucas, el autor de Hechos, está narrando aquí en este capítulo lo que es ya parte del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces dice en el versículo 1, Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. No era la primera vez que estaban, ya unos 4 o 5 años atrás habían estado ya en esos lugares, en su primer viaje misionero. Entonces esta es la segunda vez que estaban ya allí. Dice, fueron primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado, ¿quién? Timoteo. Pero no nada más menciona a Timoteo, menciona también a su madre y dice, su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. O como dice la Reina Valera, daban buen testimonio de él. Versículo 3. De modo que Pablo quiso que él, es decir, que Timoteo, los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Así que aquí tenemos a Timoteo, un hombre de Dios. Pero repito, el autor de Hechos también menciona a la madre de Timoteo. ¿Recuerdan cómo se llamaba la madre de Timoteo? Eunice. Y ahorita vamos a leer de ellas, ¿ok? De ella y de su abuela. Eunice. Eunice, mis hermanos, y sobre todo hermanas que tienen hijos, Eunice representa a la madre cristiana por excelencia. Y esto en el más amplio sentido de la palabra. Podemos ver su amor hacia Dios, en primer lugar, por sobre todas las cosas, pero podemos ver también su amor a su hijo Timoteo. Leemos en la Biblia, y ahorita vamos a leerlo, leemos acerca de la fe sincera, genuina, no fingida, como lo traduce la Reina Valera, la fe genuina de Eunice y de su madre, Loida. Podemos ver también, por implicación, ver la vida de oración que estas dos mujeres tenían. Podemos ver sus obras también. Así que Eunice, tanto con su mamá Loida, estas mujeres fueron de gran influencia para la vida de Timoteo. Influenciaron, yo creo que de una manera que no se imaginaban, la vida de Timoteo. De modo que Timoteo llegó a ser, como leímos en el primer pasaje, Timoteo llegó a ser un hombre de Dios. Y saben una cosa, hermanas que están aquí, y también hermanos, eso no se da por casualidad.
Eso no se da de la noche a la mañana. Para que Timoteo llegara a ser un hombre de Dios, tuvo que haber un trabajo que se realizó, y ese trabajo lo realizaron la mamá de Timoteo, Eunice, con la ayuda de su abuela Loida. Así que vamos a ver algunas cosas en relación a esta familia, la familia de Timoteo. Su madre, su mamá, la mamá de Timoteo, Eunice, siendo judía, se había casado, y esto no sabemos la razón, hermanos, no sabemos por qué, pero el hecho es que ella, siendo judía, se casó con un hombre griego, es decir, un hombre gentil, o para que quede claro, un hombre pagano, que no tenía temor de Dios. Repito, no sabemos por qué, pero se casó con un hombre gentil. Ahora, podemos suponer, y yo puedo casi asegurar, que Eunice era una mujer temerosa de Dios, y al ser temerosa de Dios, era una mujer fiel a su marido. Y como era normal, al casarse con su marido, que no era judío, era griego, era gentil, se fue a vivir con él. Como todo matrimonio, fueron a vivir juntos. Y muy probablemente la madre de Eunice, es decir, Loida, también vivía con ellos. Ellos vivían, ¿en dónde? Ya lo leímos aquí en Hechos 16. ¿En dónde vivían? En Listra, allá en el primer siglo. Listra era una ciudad del Asia Menor. Y era una ciudad que no tenía temor de Dios. Así que tanto Eunice como Loida estaban rodeados de gente que no conocían a Dios, que no tenían temor de Dios, gente pagana que adoraban a los dioses de los griegos. Fue allí en Listra donde nació Timoteo, quien probablemente, y esto tampoco lo podemos asegurar, pero es muy probable que él fuera hijo único. Así que Eunice se casa con este hombre que no era judío, se va a vivir con él a Listra, acompañándola su madre, Loida. Estando allí en Listra, nació su hijo Timoteo. Así que ahí está la familia, en Listra, esta familia. El esposo y padre, un hombre gentil, pagano. Eunice, la esposa y madre. Timoteo, el hijo, y Loida, la madre de Eunice y la abuela de Timoteo. ¿Se imaginan? Entonces, la familia, ahí está, la familia, como muchas familias, ¿no?, que ha habido a lo largo de la historia y en la actualidad también. Viviendo allí en Listra, rodeados de ídolos y rodeados de gente que no tenían temor de Dios. Ahora, en cuanto a la educación de Timoteo, en aquel entonces, la educación, la instrucción o la formación temprana de un niño le correspondía principalmente al padre. En el caso de Timoteo, lamentablemente no fue así. La primera formación que Timoteo recibió fue por parte de su mamá y por parte de su abuela. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué pasó con el papá de Timoteo? ¿Por qué es que su mamá, Eunice, ayudada con su abuela, Loida, fueron las que se encargaron de darle la formación que Timoteo necesitaba en sus primeros años de vida? Bueno, dos cosas que no podemos tampoco asegurar, pero es probable que haya sido así. Dos cosas con respecto al padre de Timoteo. Una de ellas es que se cree, muchos autores están o concuerdan en esto, se cree que el padre de Timoteo continuó siendo pagano durante toda su vida. Sin tener temor de Dios, sin conocer al único Dios vivo y verdadero, es más, sin siquiera ser simpatizante del judaísmo, sin ser prosélito, como lo traduce la Reina Valera, es decir, simpatizante del judaísmo. Probablemente él continuó así, sin siquiera simpatizar con el judaísmo y con todo lo que creían los judíos.
Por otro lado, también se cree, y probablemente haya sido así, aunque no lo podemos asegurar, que el padre de Timoteo falleció, es decir, murió, cuando Timoteo era muy pequeño, probablemente cuando era bebé. Sea como haya sido, el punto es que Timoteo no recibió ninguna instrucción o formación formal por parte de su padre. Junto con eso, es muy probable que en aquel entonces, en aquel tiempo, allí en Listra, donde vivía Timoteo junto con su familia, allí no había una escuela judía donde Timoteo pudiera recibir educación académica, educación intelectual, educación religiosa, educación formal. No la había. Es muy probable también, y esto lo podemos suponer, casi asegurar, por el hecho de que Lucas no menciona que allí en Listra hubiera una sinagoga, pero es muy probable que allí en Listra, donde vivía Timoteo, no había una sinagoga judía donde Timoteo podía ir junto con su padre todos los días de reposo o 2 veces durante la semana para escuchar la lectura de los profetas. Es muy probable también que su padre, el padre de Timoteo, al ser gentil, es decir, al no ser judío, no llevaba en su frente lo que llevaban todos los padres judíos, esas filacterias, esas cajitas con unas porciones de la ley de Moisés. Es muy probable que en la casa de Timoteo tampoco había en los postes de las puertas esas porciones de la ley de Moisés que Dios le había dado instrucciones al pueblo de Israel que debían tener allí en los postes de las puertas de su casa. Todo varón judío debía llevar sus filacterias y toda casa judía debía tener en los postes de sus puertas unas porciones de la ley de Moisés. Timoteo no sabía de eso probablemente en su niñez. Y junto con eso también es muy probable que las familias alrededor de la familia de Timoteo, los niños con los que probablemente Timoteo se relacionaba cuando era niño, adoraban, repito, a los dioses griegos, a Júpiter o Mercurio. Muy probablemente esa era la situación en la familia y en la vida de Timoteo en su niñez. Con un padre que no tenía temor de Dios, un padre que probablemente no quería saber nada del único Dios vivo y verdadero, en una ciudad que tampoco conocían al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel, rodeados de personas que no adoraban al Dios vivo y verdadero, sino adoraban a los ídolos griegos. Y así, en ese ambiente, en ese contexto, nació Timoteo. Pero, y aquí viene lo interesante y lo bueno, en la vida de Timoteo hubo una influencia positiva y poderosa. La influencia de su madre y de su abuela, su madre Eunice y su abuela Loida. Vamos ahora sí a la primera carta de Timoteo, nuevamente ahora en el capítulo 1. Capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículos del 1 al 5. Y le dice Pablo a Timoteo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, pero porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. 5. Vean cómo dice:
me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Ahí está. Repito, en la vida de Timoteo hubo una influencia positiva y poderosa, y fue la influencia de su mamá y de su abuela. Tanto Eunice, la mamá de Timoteo, como Loida, la abuela de Timoteo, sabían y entendían por lo menos dos cosas. En ese lugar donde vivían, rodeados del ambiente en el que vivían, estas dos mujeres sabían y entendían por lo menos dos cosas. Sabían los peligros que había en ese ambiente pagano en el que vivían, rodeados de idolatría y rodeados de gente idólatra, y también sabían la responsabilidad, es decir, el deber que ellas tenían de enseñar a Timoteo la palabra de Dios. Ellas sabían, ellas entendían la necesidad que tenían de llenar la mente y el corazón de Timoteo con la palabra de Dios y de los pensamientos de Dios. Ellas sabían la necesidad de criar a ese niño en la disciplina y amonestación del Señor. Ellas sabían y entendían la necesidad de educar y de formar en ese niño la fe y el temor de Dios. Entendían la necesidad de dar a Timoteo una formación sólida, de formar en él un carácter piadoso, para que cuando Timoteo llegara a la edad adulta fuera un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ellas sabían la necesidad de transmitir a Timoteo, en ese niño que tenían, sabían la necesidad que tenían de transmitirle la fe, la misma fe real, sincera, genuina, auténtica que ellas dos tenían. Lo sabían. No se quedaron con los brazos cruzados. Sabían el ambiente en el que vivían, sabían el contexto que los rodeaba, sabían la clase de personas que había alrededor de ellos, y sabían que ellas no podían quedarse de brazos cruzados. Sabían que su deber era, con la ayuda y con la gracia de Dios, transmitir la fe sincera que ellas tenían a Timoteo. La mamá de Timoteo, Eunice, yo estoy seguro de que ella conocía la ley de Moisés. Yo estoy seguro que ella y también Loida, la abuela, conocían pasajes como aquel pasaje de Deuteronomio. ¿Lo recuerdan? Si quieren ponlo en la pantalla, Sergio. Aquel pasaje de Deuteronomio, capítulo 6. Y vamos a ver qué dice. Yo estoy seguro que estas dos mujeres sabían esto, y sabían que ante la ausencia del padre de Timoteo, ellas debían hacer algo. Deuteronomio 6, a partir del versículo 4, dice estas palabras que el Señor le dice a Israel por medio de Moisés: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Lo estoy leyendo, en la traducción de la Reina Valera. Es la Biblia de las Américas, porque lo van a ver diferente a como está aquí en la pantalla, ¿ok? Pero dice así la traducción de la Biblia de las Américas: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se fijan? Todo varón judío estaba llamado a obedecer estas palabras que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. En el caso de Timoteo y en el caso de Eunice y Loida, en su casa, en su hogar, en su familia, no había un varón temeroso de Dios. No había un hombre
que se preocupara y se ocupara por hacer esto con sus hijos. Así que ante la ausencia de un hombre piadoso y temeroso de Dios, estas dos mujeres sabían que su responsabilidad era hacer lo que Dios dice en estas palabras, en estos versículos que hemos leído. Ellas sabían que tenían la responsabilidad delante de Dios de enseñar diligentemente las escrituras a su hijo. Tenían ellas la responsabilidad de hablarle a Timoteo de estas cosas, tal como lo dice este pasaje que hemos leído. Y así lo hicieron. Así que yo estoy seguro que tanto Eunice como Lodia conocían estas palabras y consideraban que era su deber, un deber por cierto personal y un deber sagrado, transmitirlo a su hijo Timoteo. Y lo hicieron. Lo hicieron. No se quedaron con los brazos cruzados. Cumplieron con ese deber sagrado diligentemente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por lo que Pablo le dice a Timoteo. Vamos nuevamente ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo. ¿Sale? Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Y leyendo estos versículos podemos entonces deducir que tanto Eunice como Loida cumplieron diligentemente ese deber de transmitir en Timoteo la fe genuina que ellas tenían y transmitirles también las escrituras, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, le dice Pablo a Timoteo: pero tú, Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Y miren el 15, cómo le dice: desde la niñez se te han enseñado, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora mira, dos cosas, por lo menos, de estos versículos que hemos leído. Hay muchas mamás y también muchos padres con hijos pequeños que se preguntan cosas como esta: ¿desde qué edad le debo enseñar a mis hijos o a mi hijo la palabra de Dios? ¿Desde qué edad? Bueno, el versículo 15 nos da la respuesta. ¿Qué dice la primera parte o las primeras palabras del versículo 15? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Desde la niñez. Desde que tu hijo es niño. Y cuando digo niño me refiero a desde que es bebé. Desde que es bebé. Es más, yo coincido y estoy de acuerdo con aquellos que dicen que incluso desde antes de que nazca el niño, desde que está en el vientre de su madre, la mamá debe de una o de otra manera empezar a enseñarle y a transmitirle a su hijo la palabra de Dios. Es un hecho que mientras, y está comprobado, ¿no?, científicamente, mientras están en el vientre, los bebés escuchan. Los bebés distinguen la voz de la madre. Desde que están allí, en el vientre. Es más, algunos incluso dicen, y también yo podría estar de acuerdo con ellos, algunos incluso dicen que la mamá piadosa, la mamá temerosa de Dios, ha de prepararse, ¿sabes cuántos años antes de que nazca su hijo? 20 años antes de que nazca su hijo, para poder transmitirle una fe genuina, una fe sincera. Y con eso lo que quieren decir es que la mamá debe de vivir durante su vida, a partir del momento en que se vuelva a Dios de todo corazón, debe vivir de una manera piadosa. Y aunque todavía no se case, aunque todavía no tenga hijos, ella debe de vivir con la mira puesta en el día en que el Señor, por gracia, le dé la bendición de ser madre, y debe de prepararse para cuando ese momento llegue. Y entonces, con la gracia de Dios, poder ser una mujer como Eunice, como Loida.
Y algo más de estas palabras que hemos leído. Miren, déjenme leer nuevamente el versículo 15. Le dice Pablo a Timoteo: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Oigan lo que dice enseguida: las cuales te han dado la sabiduría para recibir, ¿qué cosa? La salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora mira, toda madre piadosa ha de tener en su corazón el deseo genuino, el deseo sincero de que su hijo en algún momento llegue a ser salvo por la gracia de Dios. Toda madre piadosa debe tener ese anhelo, ese deseo en su corazón. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para eso? Porque eso no se va a dar solo. ¿Ah? Tu hijo no va a escuchar por casualidad, o puede ser que sí, en la misericordia de Dios, pero tu hijo por sí solo no va a poner la mirada en Cristo Jesús para ser salvo. Se tiene que hacer un trabajo previo. Tanto la mamá como el papá, con la ayuda y con la gracia de Dios, han de diferentes maneras transmitir y enseñar a sus hijos la palabra de Dios, las escrituras, desde la niñez, desde que son bebés, para que cuando llegue el momento y entonces ellos escuchen el mensaje del evangelio, ellos tengan entonces ya, como le dice Pablo a Timoteo, ellos tengan la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Te fijas? La salvación de nuestros hijos no va a llegar nada más porque sí. Como padres tenemos la responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios de una o de otra manera, y hacerlo desde que son pequeñitos, desde que son bebés. No te esperes a que tu hijo tenga 15 o 20 años para entonces empezar a hablarle de la palabra de Dios y empezar a compartirle el mensaje del evangelio. Eso se hace desde que son bebés. Y esa responsabilidad, ese deber, es de los padres, del papá y de la mamá. Ese es nuestro deber. Ese es tu deber como mamá, como papá, y ese es mi deber también como padre. Pero tenemos que cumplir este deber tomando en cuenta algo, que no podemos hacerlo sin la ayuda y sin la gracia de Dios. No podemos hacerlo sin la gracia de Dios y sin su ayuda. Yo estoy seguro de que tanto Eunice como Loida eran mujeres piadosas, ya lo mencioné, eran mujeres temerosas de Dios, sí, también lo mencioné, pero también, por lo tanto, eran mujeres de oración. Yo estoy seguro que estas mujeres cada día le pedían a Dios por la vida de Timoteo. Estoy seguro que estas dos mujeres cada día le pedían a Dios que les diera sabiduría y les ayudara a instruir, a disciplinar, a corregir a Timoteo y formar en él un carácter piadoso. Cada día. Y estoy seguro de que Dios contestó sus oraciones. Y las ayudó y les dio la sabiduría que necesitaban, de modo que estas dos mujeres supieron cómo transmitir esa fe genuina, auténtica a Timoteo y lograr que Dios fuera lo más importante para Timoteo. Ellas recibieron la ayuda de Dios para lograr esto, que Dios fuera lo más importante para Timoteo. De modo que con la ayuda de Dios, estas mujeres formaron en Timoteo un hombre piadoso, un hombre de Dios. Pero repito, eso no se dio de la noche a la mañana, eso llevó tiempo y llevó dedicación por parte de Eunice y por parte de Loida. Y yo imagino ese hogar, el hogar de Timoteo, cada día
cada día. Un hogar donde permítame decirlo así, donde se respiraba el temor de Dios. Un hogar donde se enseñaba cada día la palabra de Dios. Probablemente para cuando Timoteo ya tenía 3 años de edad, muy probablemente a esa edad, a los 3 años, Timoteo ya sabía de memoria algunos textos cortos de las Escrituras. Para cuando tuviera ya 5 años, a esa edad de 5 años, probablemente Timoteo ya sabía de memoria el alfabeto hebreo y estaba aprendiendo a leer las Escrituras. Allí en su casa, en su hogar, Eunice, con la ayuda de su mamá, Loida, enseñó y transmitió a su hijo la fe sincera, la fe genuina que había en ella y que había también en Loida. Y con la gracia de Dios, repito, estas 2 mujeres formaron el carácter de Timoteo para que Timoteo fuera un hombre piadoso y temeroso de Dios. Ahora, esto implica algo, que estas 2 mujeres conocían las Escrituras. Si las transmitieron a su hijo Timoteo, eso implica que ellas conocían las Escrituras, las leían, las estudiaban, meditaban en ellas y, lo más importante, oye bien, las obedecían. Las obedecían. Oye bien esto, mamá y papá también que estás aquí. No podemos, como padres o como madres, no podemos enseñar ni transmitir a nuestros hijos lo que no conocemos. No podemos enseñar ni transmitirles lo que no creemos y, más importante, no podemos ni enseñarles ni transmitirles, óyelo bien, lo que no vivimos, lo que no practicamos. No podemos hacerlo. Si nada más te preocupas por enseñarle a tu hijo y que aprenda de memoria versículos bíblicos, probablemente se los va a aprender de memoria, pero no los va a poner en práctica porque no va a estar viendo en ti ese modelo de alguien que conoce la palabra de Dios, que teme ante Dios y que obedece a Dios en todo lo que dice. Recuérdalo, no podemos ni enseñar ni transmitir lo que no conocemos, lo que no creemos o lo que no practicamos. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo se la vas a enseñar a tus hijos? Si no crees la palabra de Dios, ¿cómo se la vas a enseñar a tus hijos? Y si no practicas, si no obedeces la palabra de Dios, ¿cómo se lo vas a enseñar a tus hijos? Imposible. Estas 2 mujeres enseñaron a Timoteo las Escrituras y lo hicieron de manera verbal, sí, pero también lo hicieron con su ejemplo. Ellas no solo enseñaban lecciones. No es como muchos, lamentablemente ahora tienen la idea de lo que es discipular a alguien. A ver, ven, te voy a discipular. Aquí tienes 12 lecciones y las vas a responder y ya te discipulé. No. No solo enseñaban lecciones, ellas vivían de acuerdo a la palabra de Dios cada día de su vida. Las lecciones que le enseñaban a Timoteo de manera verbal, Timoteo las veía ejemplificadas o practicadas en la vida de su mamá y en la vida de su abuela. De modo que al ir creciendo, Timoteo veía y conocía la vida ejemplar de su mamá y de su abuela. La vida de estas 2 mujeres era un testimonio vivo del amor de Dios y de la gracia de Dios. La vida de estas 2 mujeres era un testimonio vivo y claro de la fe sincera, la fe genuina que tenían. Esa fe que transmitieron a su hijo Timoteo. Y con su fe real, con su fe auténtica, genuina, con su temor delante de Dios y con su vida ejemplar,
estas dos mujeres ejercieron una influencia sobre Timoteo. Influenciaron en su vida mucho más que cualquier otra persona en la vida de Timoteo. Con temor y con la gracia de Dios, estas dos mujeres formaron en Timoteo un carácter piadoso y le transmitieron la fe sincera. Así que allí está el ejemplo de estas dos mujeres. La madre de Timoteo y la abuela de Timoteo. De modo que para cuando Timoteo escuchó el mensaje del Evangelio, durante, para cuando Timoteo escuchó el mensaje del Evangelio durante la primera visita del apóstol Pablo allí en Listra, él estaba ya preparado. Y cuando escuchó hablar acerca de Jesús como el Mesías prometido y enviado por Dios, Timoteo sabía lo que su mamá y su abuela le habían enseñado acerca, entre otras cosas, de las profecías que hablaban del Mesías prometido por Dios. Y cuando Pablo le predicó a él y a otras personas acerca de Jesucristo como Señor y Salvador, Timoteo ya tenía el conocimiento previo de las Escrituras. De modo que para él no había otra opción más que creer en lo que estaba escuchando, la buena noticia del mensaje del Evangelio por medio del apóstol Pablo. Porque ya tiempo atrás, durante su niñez, había escuchado de la palabra de Dios por medio de su mamá y de su abuela. Eso fue en la primera visita de Pablo ahí en Listra. 4 o 5 años después, Pablo regresó a ese lugar, a Listra. ¿Y cuál fue la sorpresa de Pablo al regresar nuevamente allí a ese lugar de Listra? Yo me imagino a Pablo nuevamente allí, visitando a los hermanos que había conocido años atrás. Y de pronto algo le empieza a llamar la atención a Pablo. Y es que más de uno daban buen testimonio de cierto discípulo llamado Timoteo. Hablaban bien de él. La gente conocía a Timoteo. La gente sabía el buen testimonio que tenía Timoteo. La gente daba evidencia de la fe sincera, genuina que había en Timoteo, igual que la misma fe que tenían Eunice y Loida. Así que cuando Pablo empezó a escuchar en un lugar y en otro lugar acerca de ese discípulo llamado Timoteo, que Pablo seguramente ya lo conocía, Pablo tomó una decisión y dijo: qué bueno, me da gusto. Yo quiero que este joven me acompañe. Y se lo llevó para que fuera su acompañante en sus viajes misioneros. Recuerda, ya lo leímos en Hechos 16. Y si quieren lo volvemos a leer, miren, para que quede claro. Hechos 16, versículo 1. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Ahí está, mira, daban buen testimonio de él. Así lo traduce la Reina Valera. De modo que Pablo quiso, ¿qué cosa? Que él los acompañara en el viaje. ¿Te fijas? Era tal el testimonio, era tal la buena reputación de Timoteo que Pablo dijo: yo lo quiero como acompañante, él me va a ser útil a mí. Al ver la fe sincera de Timoteo, esa fe genuina, auténtica en Timoteo, Pablo sabía que Timoteo era un hombre
capacitado por Dios y preparado para acompañarlo en los viajes misioneros. Lo sabía. Sabía que la fe sincera de Timoteo le iban a ayudar a él, es decir, a Timoteo, para soportar persecuciones, para soportar sufrimiento e incluso para enfrentar la muerte física si fuera necesario. Y por eso Pablo dijo, vente conmigo. Ahora mira, hablando de la fe genuina, la fe auténtica que había en Loida, y que por cierto te diste cuenta, esa fe auténtica estaba primero en Loida, luego fue traspasada a Eunice y de ahí fue traspasada a Timoteo. ¿Te digas? Esa fe sincera, genuina, auténtica, era una fe de convicción. ¿Qué quiero decir con esto? Que Timoteo estaba convencido, completamente convencido de lo que creía, de lo que sabía, de lo que le habían enseñado su madre y su abuela desde su niñez. Él estaba completamente convencido. Él estaba convencido plenamente, por ejemplo, de que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido y enviado por Dios. Él estaba completamente convencido de que Jesús es el Señor quien murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Timoteo estaba convencido de la esperanza de la vida eterna. Lo sabía y estaba convencido de eso. Y Pablo pudo ver en Timoteo esa fe auténtica, esa fe genuina, esa fe no fingida, esa fe que le habían transmitido su madre Eunice y su abuela Loida. Esa fe sincera, esa fe auténtica, le permitió tanto a Eunice como mamá de Timoteo, pero también a Loida como abuela, les ayudó y les permitió criar a Timoteo en la disciplina y amonestación del Señor. Esa fe auténtica les permitió y les ayudó formar en Timoteo un carácter piadoso. Esa fe auténtica, genuina, les ayudó. ¿Sabes a qué? De hecho, ¿sabes a qué? Ya vimos la decisión que tomó Pablo, ¿no? Al ver a Timoteo y ver la fe genuina que tenía él, dijo, vente conmigo. ¿Ah? Ahora lo leemos fácil, se dice fácil, pero ponte en el lugar de la mamá de Timoteo. Nomás de buenas a primeras, Timoteo se fue acompañando a Pablo en su viaje misionero. Bueno, la fe auténtica de Eunice y de Loida les ayudó a desprenderse de su hijo para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio. Cuando Pablo dijo, yo quiero que Timoteo me acompañe, yo estoy seguro que Eunice y Loida dijeron, amén. Si va a ser para la gloria de Dios, adelante. Ahí está. Y yo podría casi asegurar que tanto Eunice como Loida se prepararon para ese momento. De hecho, yo podría asegurar que estas dos mujeres criaron a este joven, a este hombre, con miras a eso, con miras de que cuando fuera grande, fuera un hombre de Dios, un hombre piadoso, temeroso de Dios, que viviera para la gloria de Dios y que fuera un instrumento en las manos de Dios. Llegó el momento, y cuando llegó el momento, ellas dijeron amén. Gloria a Dios. Para eso lo formamos, para eso lo criamos. A ti sea la gloria, Señor. Esa fe auténtica, genuina, real de Eunice le ayudó a ser una verdadera madre cristiana. Hermana que estás aquí, que tienes la bendición de tener hijos, lo que tus hijos necesitan es eso, una verdadera madre cristiana. Una mujer que tema a Dios,
Una mujer que ame a Dios por sobre todas las cosas y que ame a sus hijos a tal grado que cada día, con la ayuda de Dios, ella se esfuerce y se tome el tiempo necesario para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios y transmitirle a sus hijos la fe sincera y auténtica que tiene ella como mamá. Y Timoteo se convirtió en un hombre de Dios, ya lo vimos al principio, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. ¿Qué quieres para tus hijos? Mamá, que estás aquí. ¿Qué quieres para tus hijos? Es tu deber formarlos. Es tu deber, con la gracia y la ayuda de Dios, formar en ellos un carácter piadoso. Es tu deber como mamá y también como papá lograr que Dios sea lo más importante para tus hijos. Vamos terminando y quiero terminar con algunas aplicaciones breves. La primera de ellas es para los solteros o para los que no están casados. Y a lo mejor están preguntando, ¿y los que están solteros o los que no están casados? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo, no? Si yo ni hijos tengo ni nada. Bueno, ahí te va la aplicación para ti que no estás casado o casada o que eres soltero. Oye bien, el caso de Eunice, el matrimonio de Eunice es un caso aislado. Ella se casó con un hombre que no era parte del pueblo de Dios. Ella se casó con un hombre que no tenía temor de Dios, que no conocía a Dios. Pero este es un caso aislado. No tomes el ejemplo de Eunice como pretexto para decir, miren, pues ahí está Eunice que se casó con un hombre pagano y su hijo fue un hombre de Dios. No lo tomes como pretexto. Porque ese es un caso aislado nada más. En segundo lugar, para los padres. Y aquí cuando digo padres me refiero a los varones, a los papás varones de esta iglesia. Oigan bien, hermanos. El caso de Eunice y el caso de Timoteo no elimina la importancia de la presencia del padre en el hogar. Sí, ya vimos que Timoteo creció muy probablemente en un hogar donde el padre estuvo ausente, ya sea porque era un hombre pagano que no quería saber nada de Dios o porque murió cuando Timoteo era bebé. El caso es que no estaba. Así que no tomes esto como pretexto, papá, que estás aquí, para decir, bueno, yo pues puedo relajarme y pues dejarle la mayor parte de responsabilidad a mi esposa, que ella sea como Eunice, una mujer piadosa, y que cría a mi hijo, y pues yo me desentiendo de eso. No, no y no. Óyelo bien, la principal responsabilidad en la crianza de tus hijos es tuya, papá, varón, que estás aquí, es tuya. Y con la ayuda y con la gracia de Dios, tú debes criar a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, con la ayuda de Dios, pero también con la ayuda de tu esposa. Juntos han de formar en sus hijos un carácter piadoso. Así que no agarres esto de pretexto y no te desentiendas ni desprecies la responsabilidad que Dios te ha dado a ti como cabeza de tu hogar, como padre de tus hijos. Tú tienes esa responsabilidad. Y lamentablemente la situación a estas alturas en muchos hogares, no solo de México, sino en el mundo entero, está esta situación. Son hogares en donde el padre simple y sencillamente no está, por diferentes razones. Pero el padre brilla por su ausencia.
En el mejor de los casos el padre está, pero es como si no estuviera. Un 0 a la izquierda, como se dice por ahí. Y hay muchos estudios que demuestran que cuando el padre no está presente en su hogar y no participa de forma activa en la educación y en la crianza de sus hijos, los hijos se descarrían. Triste, pero sí es. Una aplicación para las madres. Para ti que tienes la bendición de ser mamá. Hemos visto, hermanas, la influencia que puede tener una mujer temerosa de Dios con una fe sincera, con una fe genuina. ¿Te fijas? La influencia que puede tener una mujer temerosa de Dios y con una fe sincera, auténtica, genuina. Eunice y Lodia son una muestra de cómo una madre puede influir en el corazón de sus hijos. Óiganlo bien, aunque su esposo no esté, o aunque su esposo no sea el líder que Dios lo llama a ser. Aquí tenemos el ejemplo de esta madre, Eunice. Una mujer, repito, temerosa de Dios y con una fe sincera, genuina, que influyó de manera poderosa en la vida de su hijo. Aunque el padre de Timoteo muy probablemente no era creyente, estas mujeres le transmitieron a Timoteo su fe no fingida, su fe sincera. Y oigan bien, hermanas, y no solo las madres, sino también los padres, papás y mamás, nuestra familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, nuestra familia es el campo ideal para sembrar la semilla del Evangelio. Repito, nuestra familia es el campo ideal, es la tierra ideal para sembrar la semilla del Evangelio, para sembrar la semilla de una fe sincera. Así que, hermano, la exhortación es esta: con la gracia de Dios y con la ayuda de Dios, tú que eres papá, tú que eres mamá, asegúrate de que tu familia sepa acerca de Jesús. Asegúrate, háblales, enséñales desde que son pequeños, incúlcales eso. Para las mamás, nuevamente, mamá que estás aquí, nunca subestimes ni menosprecies la influencia que puedes tener tú como mamá sobre tus hijos. Repito, no subestimes la influencia que puedes tener como mamá sobre tus hijos. Hay muchas mamás que están preocupadas a estas alturas y dicen: es que me preocupa lo que mis hijos puedan aprender en la calle, en las escuelas, con algunos familiares que no conocen a Dios. Bueno, tú puedes ser como la mamá de Timoteo. Tú puedes influir en él de manera poderosa y positiva. No subestimes la influencia que tú puedes tener sobre tus hijos. Pero no olvides lo que ya mencioné hace un rato. No olvides que ni tú ni yo podemos transmitir a nuestros hijos lo que no tenemos, ni lo que no creemos, ni lo que no hacemos. Imposible. No se puede. Y tenemos que entender, con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios, que lo mejor que podemos hacer es invertir tiempo, recursos, energía en la vida de nuestros hijos, en el carácter de nuestros hijos. Y es así, es que se requiere tiempo, recursos y energía para formar en nuestros hijos un carácter piadoso. Y debemos de trabajar con la sabiduría y con la gracia de Dios, con esa mira de que de aquí a algunos años nuestros hijos sean como Timoteo, sean hombres o mujeres de Dios, hombres o mujeres piadosos. Pero se requiere tiempo y me llama la atención, seguramente ustedes escucharon la noticia en esta semana, ¿no? Y muchos padres se espantaron, de hecho,
El ciclo escolar termina antes de lo que está anotado en el calendario. Y eso implica que los niños van a tener más tiempo de vacaciones sin ir a la escuela. Y eso implica que los niños van a estar más tiempo en su casa. Y eso a muchísimos padres les asusta, les aterra. No quieren tener a sus hijos en casa. No los quieren. Y yo pensaba, qué oportunidad, qué gran oportunidad de tener a tus hijos en casa, para que les hables, para que les enseñes, para que los instruyas, para que les transmitas la fe genuina, la fe sincera que se supone que hay en ti también. Y quiero terminar con esto. ¿Qué de ti? ¿Qué de ti que estás oyendo esto? ¿Tienes una fe genuina? ¿Tienes una fe sincera? ¿Tienes una fe auténtica, sin fingimiento? Si es así, esa fe auténtica que hay en ti se va a ver, se va a notar. Las personas a tu alrededor lo van a notar. Así como Pablo vio la fe auténtica que había en Timoteo, la misma fe que había también en su mamá Eunice y en su abuela Loida, así también la gente va a ver si verdaderamente en ti hay una fe auténtica o no. Se va a notar. Así que yo te ruego que hagas un autoexamen y te preguntes sinceramente, ¿de veras en mí hay una fe auténtica o no? ¿O nada más es la fe de los demonios? ¿Recuerdan lo que dice Santiago en su carta? Tú dices que crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero hasta ahí nada más. ¿Es tu fe una fe genuina, auténtica o no? ¿O es la fe que tienen los demonios? Ahora, si tu fe es auténtica, te vas a dar cuenta, entre otras cosas, ¿sabes por qué? Por lo que veíamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de la disciplina de Dios. Dios te va a disciplinar y en algunos momentos Dios va a permitir, oye bien, que tu fe sea probada. ¿Ah? Y déjenme recordar, y con esto termino ya, vamos a terminar leyendo aquel pasaje de Primera de Pedro, y a riesgo de sonar muy repetitivo, a lo mejor alguno va a decir, oiga pastor, ¿qué no se sabe otro pasaje? Pero quiero que lo recuerden junto conmigo. La primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro 1, versículo 6. Y dice así. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, oigan, aunque tienen que soportar, ¿qué cosa? Muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Se fijan? Muchas pruebas, muchas, pero por un tiempo breve. 7. Oigan, estas pruebas demostrarán, ¿qué cosa? Que su fe es auténtica. Si tu fe es auténtica, genuina, real, como la fe de Timoteo, como la fe de Eunice y de Lodia, óyelo bien, tú vas a ser probado frecuentemente. Dios tiene todo el derecho de probar si tu fe es auténtica o no. Y lo va a hacer. Cuando eso pase, en vez de molestarte y en vez de enojarte con Dios, dale gracias a Dios porque tu fe está siendo probada y en medio de las pruebas, al atravesar las pruebas, más bien, tu fe demostrará que es auténtica. Entonces dice el 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. ¿La tienes? ¿Tienes esa fe auténtica o no? Si tú reconoces y estás seguro de que la tienes, dale gloria a Dios y prepárate, porque tu fe va a ser probada.
Si tú reconoces que no la tienes, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si tú reconoces que nada más eres de los que dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera, arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque mientras no reconozcas a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y mientras no quieras volverte a Dios de todo corazón, tú estás alejado de Dios y vas camino a la condenación, vas camino al infierno. Así que el ruego para ti es arrepiéntete, arrepiéntete. Y si tienes la bendición de tener hijos, bueno, pídele a Dios cada día la sabiduría para que Él te ayude a transmitir a tus hijos esa fe genuina de la que hemos leído y hablado el día de hoy. Que nosotros haya la misma actitud. ¿Recuerdan cuando leímos hace un rato el libro de la lectura de hoy, segunda de Crónicas 20? ¿Recuerdan a Josafat? Cómo cuando se estaban preparando para atacarle a él y a su nación, a su pueblo, él tuvo mucho miedo, pero fue delante de Dios. Y a mí siempre me han llamado la atención las palabras de Josafat cuando está orando y dice, Señor, no sabemos qué hacer. Primero dice, no podemos contra tal ejército, y enseguida dice, no sabemos qué hacer. Esa es la actitud con la que todos nosotros como padres debemos ir delante de Dios día tras día, diciéndole, Señor, no sé qué hacer, no puedo, Señor, yo solo, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Y con la ayuda de Él vas a poder formar en tus hijos un carácter piadoso. Pónganse de pie.